me lo necesita la fasciola y salió por el monico colédoco. Entonces, si se le da medicamento para matarlo, pues se va a morder el colédoco, ¿cómo lo sacas? Se hizo provocar una coledocolitis, pero no era piedra, una lombriz que estaba ahí, que está presentando ahí. Entonces, eso llega a presentar una fasciola hepática o tenía sobre todo, pero estaba en el conducto colédoco y un problema que causa obstructiva no maligna. ¿Preguntas? Los chicos que van llegando, los doctores, son piedras, todas son de piedras de vesícula biliar, o sea, nos hemos operado. Todas son piedras chiquitas, medianas, grandotas, pequeñísimas. Creo que las pequeñísimas son las más graves y las más agresivas porque te topan el conducto pancreático, ¿no? Y yo les comento siempre, muchas veces, perdón, y no tengo nada de contra, ¿no? Algunos médicos del Politécnico piensan que las piedras se deshacen con tecitos, ¿no? Hay un néctar de manzana, ya no busca la anuncia, ¿no? Perdón, chicos, yo creo que estas piedras no se deshacen con tecitos, ¿no? Hay que sacarlas. Entonces, me han llegado pacientes y dicen, doctor, es que tenía piedras y me diagnosticaron, me dieron esto un médico y ya se me quitó. Pues qué bueno, ¿no? Y a los 3 meses regresa gravísimo con un piocolesis. Igual a ver, eso de que ayuda con una montaña rusa, no va a tener un lenguaje, pero... ¿Un qué, perdón? Como una montaña rusa. Ajá. En un parque, en donde supuestamente se tenían piedras que se subían y ya después las sacaban. Por la boca, yo creo que te vomitabas, ¿no? No lo creo, porque las piedras están adentro de la vesícula y la salida de la vesícula es el conducto cístico. Esas piedrotas grandotas, Está muy cañón, pero es una piedrita. No creo. Por el te voy a decir algo, se pasa a través del conducto cístico y se van a poner toda una coledocolitiasis. No la sacas porque está comunicado, ¿no? Y ese momento te vas a poner amarillo. Si el conducto colédoco es porque te recae. yo no lo creo, yo creo que para más de los pacientes nunca he visto eso. Es que creo que sí es, pero es de los hitos renales, no se refiere a los... Pues yo creo que te subes y se te sube toda la garganta. Ay, yo me muestro, a mí no me gustan esos jueves, no me gusta porque me da vértigo. Hay gente que le encanta subirse esos jueves, pero a lo mejor de las piedras renales sí, no, pero te ha de doler de la fregada, porque pues cuando te pasa con los genitales, es horrible, ¿no? Pero de las piedras de la vesícula, voy a buscar eso, piedras de vesícula biliar, no lo creo, de verdad no lo creo. Vean las piedras gigantes, parecen huevos, o sea, pasa. Si a veces, digo, nosotros cuando operamos, cirugía abierta, la piel está tan clavada en el conducto cístico que no puedes perforación, lo que se llama ordeñar, la subes con los dedos y te cuesta trabajo, porque está completamente clavada el paciente, adentro de la vesícula, pero si las chiquititas te pasan al conducto, pues te vas a poner bien amarillo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Si hay una piedrita como estas que a lo mejor se puedan romper dentro de la vesícula, pueden tal vez lastimar la pared del... Es que, ¿cómo la destruirías? ¿Cómo la romperías? Hay procedimientos con sonido, ¿no? Con ondas de sonido también. No, pero el riñón es así. Eso se hace en riñón, la litotripsia. Litotripsia. En la vesícula no, porque puedes fregadas al hígado o provocas una lesión, ¿no? Aparte que está la vena porta y la hepática. O sea, si tú le das sobre y le perforas, no, los niños padecen sangrado, ¿no? Nunca se ha hecho. Lo que hacemos muchas veces cuando está dentro de la vesícula con una pinza, rompes la rompes, pero con una pinza pero adentro. Y ya cuando la sacas, normalmente tratamos de sacar de fuera, abren la vesícula y es lo que están viendo ustedes ahí, piedras en la vesícula. Y repito, hay chiquitas, medias, grandotototas. Yo la más grande que he sacado, se los juro, era el tamaño de un hueso de aguacate. Más que el doctor que era el encargado del paciente, pero una cosa gigante. La paciente refería dolor de 10 años de evolución, pero por miedo no se quería operar.
Pues el tamaño de las piedras son esas, ¿no? Por cronicidad, por tantos años que llevan con las piedras. ¿Levantamos más la doctora? ¿Y más usted? ¿No? Ok, continuamos, por favor. Bueno, también vamos a tener las causas de infección, que estas son malignas. Vamos a tener uno de ellos el cáncer de cabeza de páncreas, la colangiocarcinoma, tumor angular, neoplasia cerebral, tumores hepáticos que comprimen el vaso conducto y adenopatías malignas. Esto me ha pasado hace 15 días, más o menos. Me llegó una paciente con ictericia. Entonces, ¿dónde está la ámpula? En la segunda porción del duodeno. La hago en endoscopia, ya encontré una pelotita como de gol, que se movía, pero parecía cancerosa. No se la quité, lo único que fue tomar biopsias y la mandamos a realizar. Estamos esperando el resultado, pero para mí puede ser un problema maligno, un tumor ampular. Y hace el efecto de válvula, porque se quita, se pone amarilla, se quita y se pone, y muchas veces hay que hacer la cirugía de Whipple. Ya platicaremos que es una cirugía de Whipple cuando es esto, ¿no? Y el colangiocarcinoma lo he visto como 5 veces, es un tumor de la vía biliar, es un cáncer de la vía biliar, muy agresivo. Los pacientes que he visto menos de 6 meses, el paciente se muere. ¿Sale? Bueno, el dolor nos puede orientar a tener un diagnóstico, pero pues obviamente no es en todos los casos. Vamos a tener el dolor hipocóndrico en hipocondrio derecho, que esto nos puede sugerir litiasis o coledocolitiasis. El dolor tiroides a la espalda nos puede hablar de una enfermedad pancreática y el dolor solo en hipocondrio derecho puede aparecer en hepatitis. Hay que tener en cuenta que en ictericias progresivas e indoloras, que tengamos pérdida de peso, pues como el doctor nos dice, no es normal que bajen de peso nada más porque sí, entonces hay que descartar movilidad en estos pacientes. Aquí, chicos, no es específico. El dolor que irradia la espalda puede ser cólico vesicular. Está en la boca del estómago, irradia hacia la espalda, casi siempre es un cólico vesicular. Y muchas veces se asocia al hipocondrio derecho, abajo del hígado, está en el hígado, dando, y puede ser hepatitis, pero también un cólico vesicular. Pues aquí hay mucho. Y, importante, el dolor de coledistiasis siempre secundario a ingesta de colecistoquinéticos, siempre. O sea, si yo tomo chilito picantes y me arde la boca del estómago, seguramente es una gastritis. Pero si el dolor te corre a la derecha después de comer un huevo, aguacate, queso, crema, mantequilla, el dolor de espalda es vesícula biliar. Seguro. Ahora, ojo, si el dolor es más abajo y hay dolor, hay disuria, hematuria, el dolor, en genitales, testículos, puede ser un cólico renoureteral, es una piedra en el riñón. Se ha llegado muchas veces que el paciente dice, doctor, es que tengo piedras en el riñón, ¿y qué creen? Es la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque el paciente refirió el dolor después de colecistoquinéticos. Bueno, en esos pacientes, ¿qué estudios vamos a pedir? Es importante pedir bilirrubina total directa e indirecta, aspartame aminotransferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa, albúmina y proteínas totales, los tiempos de coagulación y la biometría hemática. También tenemos el... ¿Qué falta ahí, chicos? Estoy de acuerdo, pero faltan 2 cosas importantísimas. Química. ¿Dónde está? No. Importantísimo. ¿Pero qué es analista? Pues aquí. Ah. ¿No? Niños. ¿Qué? No, sangre. Algo importantísimo. No, pues así está incluido. No. ¿Cuáles? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo? ¿Cuáles? Específicamente. ¿Qué? Amilasa y lipasa, doctores, siempre se pide doctora. Siempre se pide amilasa y lipasa para descartar pancreatitis. Siempre, chicos. Si llega la paciente con dolor, está sospechando colecistitis, coledocolitiasis, y mucho dolor, siempre se pide amilasa y lipasa como complemento.
Yo no puedo operar a un paciente de vesícula biliar si no tengo amiloidosis lipasa. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar posando con pancreatitis. Si yo al paciente lo meto a operar de la vesícula y tiene pancreatitis, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano estéril. Si la amiloidosis lipasa, cuando la amiloidosis lipasa se le dispara, es porque hay pancreatitis aguda. Entonces, por favor, chicos, siempre, esto estoy de acuerdo, más amilasa y lipasa. ¿Vale? Por favor, que no se les olvide. Bueno, también vamos a tener el ultrasonido abdominal. Este debe evaluar la vesícula, si tenemos presencia de cálculos y los conductos intestinales en el colero. También vamos a ver si hay dilatación de la vía y algunas lesiones hepáticas. Bueno, pues ¿qué significa tener la dilatación de la vía biliar? En los conductos dilatados aumenta la sospecha de obstrucción mecánica y se debe de localizar la causa, y en los conductos no dilatados pensar más en una hepatopatía o colestiasis intrahepática. Y pues esto es como lo que debemos de hacer en los pacientes con ictericia, desde confirmar la fracción de bilirrubina, predominar, ver si es por hemólisis, si existe o pues alguna otra causa, como en la captación isotónica, si es directa o mixta, y revisar niveles de enzimas de función hepática, y si predomina la aspartato y la alanina, ver si es un patrón hepatocelular. Y si esto predomina, pues realizar el ultrasonido, ver si la vía está dilatada o no está dilatada y ver de qué nos puede hablar y qué causas podemos tener. Ok, aquí chicos, esto comenta, la fosfatasa alcalina casi siempre se va a llevar cuando hay un problema obstructivo. Recuerden, 3 tipos de bilirrubina, directa, indirecta y total. Normalmente tienes trabajo de 1. Si la bilirrubina está expensa de la directa, es problema obstructivo. Si es expensa de la indirecta, es problema inflamatorio. A veces es patrón mixto, como dice su compañera, pero y cuando es directa, normalmente la fosfatasa alcalina está muy elevada. Ahora, hay que sospecharlo, por eso, si las bilirrubinas llegan arriba de 20 de bilirrubina, el 99% es cáncer de hígado o es maligno. Fosfatasa y la bilirrubina directa. Hemos tenido pacientes con 18, 19, hay que pensar en un hepatocarcinoma, un colangiocarcinoma, que están arriba de 20. Llegan 4 o 5 de bilirrubinas patrón indirecto, y es una hepatitis, pero puede llegar con patrón mixto, doctores, que no se les olvide, por favor. Si el paciente normalmente llega con la fosfatasa alcalina, la bilirrubina directa muy elevada, pensar en algo. Y el paciente seguramente está ictérico, ya te bajó de peso, tiene coluria, tiene alcoholia, dolor, y usted lo ven caquético, hay que pensar en un cáncer hepático o un colangiocarcinoma. Muy bien, doctor. Y bueno, esto es como lo que deberíamos esperar en cada una de las etapas, que sea prehepática, hepática o que sea obstructiva. Pero esta quiere que la revisen con calma. Eso está muy bonito, esta tabla, ¿no? Está diciendo cómo es. Esto, ténganlo, ¿no? Porque ellos van a aprender mucho de esto. Esto está muy bien. ¿Sale? Y bueno, ahora vamos a hablar de... ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas de esto? ¿Nada? De hepatitis agudas, virales y de otro origen. Primero, pues tenemos que saber que la hepatitis aguda es un proceso inflamatorio hepático de aparición reciente con predominio de lesión hepatocelular. Esta puede ser viral, farmacoinducida, alcohólica, autoinmune, isquémica, metabólica, vascular o relacionada con el embarazo. Bueno, es un patrón de cisólitis en obstrucción primaria de la vía biliar, y deben considerarse especialmente causas virales, tóxicas e isquémicas. Aquí tenemos qué es lo que pasa normalmente en estas hepatitis. Pues vamos a tener un agente causal, ya sea por virus, fármacos o alcohol, los cuales van a causar una inflamación del hepatocito. Esto nos va a causar un daño de la membrana, provocando la apoptosis o necrosis, liberando enzimas de función hepática, y vamos a tener la alteración de la captación, conjugación y excreción de la bilirrubina. Nos va a dar un daño intenso, lo cual nos va a hacer la disminución de síntesis de factor de coagulación, y si se agrega encefalopatía y coagulopatía significativa, pues esto nos va a provocar una insuficiencia hepática aguda.
Aquí, bueno, igual lo que nos vamos a basar es en los valores normales y en valores para hepatosimilar, ya que en estos pacientes pues es lo que deberíamos o esperaríamos encontrar pues elevado. En las hepatitis tenemos una evolución clínica, la cual se va a dividir en periodo de incubación, que generalmente este es asintomático. También vamos a tener la fase condrómica o preictérica, que aquí es donde vamos a empezar con la sintomatología. Vamos a tener malestar general y vamos a tener astenia, anorexia, náusea, vómitos, cefalea, mialgias, febrícula y dolor en hipocondrio derecho. En la fase ictérica, pues aquí es donde va a aparecer, como su nombre lo dice, la ictericia, coluria, hipoacolia o acolia y hepatomegalia. Y en la convalescencia, pues ya es como la recuperación del paciente y pues suele desaparecer progresivamente la ictericia y pues la recuperación de la fuerza. Aquí, chicos, cuando está en fase prodrómica se confunde mucho con gripa, es viral. Ya con estos síntomas, pero que no es ictérico el paciente. Pero si ustedes palpan el abdomen, el hipocondrio derecho va a haber fatal. Normalmente se explora, se toca y duele. Eso es algo característico donde hay que descartar que sea un problema inflamatorio, casi siempre son hepatitis. Aquí, doctora, te falta decir en qué edades se presenta esto. A menos que me lo diga, epidemiológicamente no es una frecuente la hepatitis. ¿En qué edades, niños? A ver. A ver, díganlo, no leyeron. A ver, allá. Bueno, es que cuando estaba en mi clínica eran la mayoría niños, o sea, más jóvenes. Y adolescentes, niños y adolescentes, ¿no? Yo raras veces he visto pacientes adultos mayores con hepatitis. ¿Por qué? Porque aparte nos da de jóvenes y ya de niños hacemos inmunidad. Normalmente es niños y adultos. Llega el paciente y algo característico, muchas veces cuando usted está en etapa de aquí para acá, la mamá te va a decir, doctor, el paciente clínico está orinando muy oscuro, ya te está dando una característica, ¿no? Pero ustedes palpan, siempre les digo, se palpa de donde no duele a donde duele, el hipocondrio derecho va a haber dolor. ¿Por qué? Porque la cápsula se inflama, entonces percute y el niño va a tener, bueno, la persona con esto va a tener mucho dolor. Pero si no está amarillo, se pueden confundir, doctor, se pueden confundir porque el paciente no es ictérico. Ya cuando te dicen que tiene ictericia o coluria o empiezan a verlas confundir, pues es un diagnóstico fácil. Pero a veces llega el paciente con estos síntomas y a veces lo sospechas como una gripa. Y prohibido, chicos, prohibido dar ácido acetilsalicílico. No se da aspirina, por favor. ¿Sale? Se puede dar paracetamol, que muchos no lo dan. A mí en lo personal me gusta mucho el betamisol, la lumelubrina para esto, pero está contraindicado el ácido acetilsalicílico. Bueno, perdón, ¿cómo dijo que se llamaba cuando percutíamos en hígado y dolía? Hepatalgia. Duele el dolor, duele el hígado, ¿no? Normalmente tú te tocas y pues no duele, pero cuando da dolor es porque la cápsula está inflamada y da dolor. Hepatalgia. Bueno, en la exploración física, ¿qué esperamos encontrar? Esperamos encontrar fiebre, deshidratación y deterioro sistémico, piel y mucosas que tengan ictericia, excoriaciones si existe prurito, y en el abdomen pues es la hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, esplenomegalia y en algunos pacientes ascitis. Igual tenemos que buscar signos de hepatopatía crónica como arañas vasculares, eritema palmar, ascitis y esplenomegalia. Primero vamos a tener la hepatitis A. Este es un virus ARN, transmisión fecal oral persona a persona y por agua o alimentos contaminados. El periodo de incubación promedio es cercano a los 28 días y no genera infección crónica. Bueno, aquí en la fase condrómica vamos a encontrar fiebre, malestar, fatiga, anorexia, náusea, vómitos y dolor abdominal. En la fase ictérica vamos a tener la coluria, ictericia y las heces claras. Y la gravedad aumenta con la edad y con la hepatopatía preexistente. El diagnóstico pues va a ser mediante anticuerpos. En este caso de la hepatitis A va a ser anti-HAV y si es IgM positivo, es una infección aguda o reciente. Y si es
positivo con IgM negativa, esta es una infección pasada o con inmunidad. Pues bueno, aquí es importante que aunque tengamos pues estudios en sangre, pues igual tomemos como correlacionarlo con la clínica y pues sí con pruebas hepáticas. El tratamiento de soporte va a ser hidratación, nutrición y manejo sintomático. Aquí pues como en todas las hepatitis hay que evitar el alcohol y fármacos hepatotóxicos innecesarios. Sí, en algunos pacientes se les da el paracetamol como mencionaba el doctor, pero pues como sabemos este es hepatotóxico y pues hay que tener como en vigilancia el uso del paracetamol. Y no existe antiviral específico de uso rutinario para hepatitis A aguda. En la prevención tenemos la vacunación, higiene de manos, agua segura y adecuada manipulación de alimentos. Permítame. A ver, doctor, usted llega tu paciente, llega la mamá, ya lo diagnosticas. ¿Qué indicaciones le daría a la mamá y a los familiares del niño? Tal vez que se haga una prueba para ver si Pero ¿qué indicaciones médicas de prevención le darías? Piénsele. Cambiar como tal vez sábanas la cuarentena. No se transmite por piel. Doc. Pues que limpie bueno, que lave bien los alimentos con agua. Pero eso es normalmente los más. Sofía. Igual lo que vamos a hacer es que va a poder evitar mariscos. No afecta mucho. Utilizar cubiertos distintos. Esa es una. Ajá, muy bien. Doc. No, era lo mismo que eso. ¿Y cómo? O sea, pues no vas a comprar 5 cubiertos. No, solamente se separan con los que está comiendo la persona infectada. Ok. Y otra cosa, ¿qué puedes incluir ahí? Usar desechables. Usar plásticos desechables que se vayan a la basura. Evitar contacto oral y uso de cubrebocas, doctores. Uso de cubrebocas. Y algo que nos decía nuestra de infectología. Si vas al baño, lavarte las manos antes de comer, es lo que hacemos, y decía el doctor, echar una tapita de cloro a la taza del baño, tanto la pipí como la popó. Hecho, te va a ayudar a prevenir. Hay gente que dice que no sirve, como dice, el contacto es vía oral, entonces de preferencia no. Si es la esposa o el esposo, pues evitan tener contacto oral. Muchos dicen que evitar vida sexual para no tener, porque se va a transmitir, ¿no? No tener mucho contacto, porque desafortunadamente la hepatitis A es muy contagiosa, doctores, muy contagiosa. Entonces había una doctora que decía, o usa los cubiertos aparte o usa desechables. Usas cubiertos, se van a la basura, lavar y las manos con agua y jaboncito, y ese otro maestro estaba aislado. O sea, como si estuviera pestado, ¿no? Es una recámara que esté solito. ¿Por qué? Porque se va a transmitir por violar un estornudo, eso se puede contagiar. Entonces, tener mucho con esto. Esto es para prevenir a la familia. Hace algunos años, tuvo unos chamacos que en la escuela, creo que en Acapulco, no me acuerdo, se contagiaron 2, 3 niños y toda la escuela se contagió. Toda la escuela. Entonces, tener cuidado con esto, ¿no? Ahora, si tu hijo tiene hepatitis, no le lleves a la escuela. O sea, lo dejas en tu casa. Lógicamente estás evitando algún problema muy delicado en toda la escuela. Eso se presenta hace mucho. Y de 10 niños o de 6 niños se contagió toda la escuela. Y entonces lo manejaron como una epidemia, porque no era eso, pero se contagiaron hasta los maestros por un virus de hepatitis. Entonces tener mucho cuidado con esto para prevenir, doctores, por favor. Yo les sugiero nunca den el ácido acetil, ácido acetil y paracetamol es hepatotóxico, no tan grave. Yo les sugiero la neurolina. Ahora, no sé, hace muchos años también decían que cuando tienes hepatitis comas muchos dulces. No te sirve para nada, no sirve, doctores. ¿Qué se necesita? Hidratación y reposo. La persona con hepatitis va a estar muy cansado, que esté comiendo bien, estarse bien hidratado. Si te sientes mal, no vas a irte de juega a tomar alcohol, no pues quiero estar acostado, ¿no? Lo más importante es prevenir un contagio, por favor. ¿Sale? Dime. ¿Cuál era el fundamento detrás de comer dulces? Porque el hígado está inflamado y en el hígado se puede. Eso decían los médicos viejitos, y lo metieron a los pacientes. Coman muchos dulces, de verdad. Yo recuerdo, mi hermano mayor le dio hepatitis, yo tenía como 9 o 10 años,
¿verdad? Unas bolsas de dulces, incluso eran para él, porque no podíamos usar porque eran para él, porque el médico le indicaba que tiene que comer muchos dulces, pero actualmente eso no se usa. ¿Qué pasó, doctora? Sí, también ellos, bueno, ya que pase su cuadro, tengo entendido que no pueden donar sangre. No, ya no. Digo, actualmente, ¿ustedes han donado sangre, chicos? Ustedes. A ver, usted, doctora, ¿qué te pidieron cuando fuiste a donar sangre? ¿O qué te preguntaron? Todo, ¿eh? Si tenía tatuajes, si tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, si tenía, pues, o sea, te hacen algunas pruebas, ¿no? No, pero preguntas. Preguntas. A ver, usted, doctora, Pues sí, he tenido, justo me preguntaron de hepatitis, antecedentes familiares, antecedentes personales, si tenía diabetes, hipertensión, triglicéridos. ¿Vida sexual? Sí, Vida también, sexual. también Y que no con tener más protección. de dos parejas. Un compañero sexual en los últimos 6 meses. ¿Ella, usted también, doctora? Sí, ¿Donaste sangre también? Sí. Entonces son muchas cosas. Ahora, normalmente si te dicen, tuviste hepatitis, ya, no te aceptas si tuviste hepatitis, ¿no? Digo, en los 80, no recuerdo, en los 88, hubo un problema muy delicado porque mucha gente sobre todo las embarazadas que les transfundía sangre, muchos pacientes se contagiaron de hepatitis C. Muchísimos, porque no habían pruebas pertinentes para eso. Entonces, 30, 40 años después, los pacientes empezaron por semana a hacer estudios de hepatitis C, y el antecedente que encontraron es que 30 años antes recibieron sangre, no fue de adrede, contaminada por hepatitis C. El problema es que muchos pacientes quedan con cáncer de hígado, ¿no? Es una causa de complicaciones del virus de hepatitis C. Entonces, actualmente, si tú vas a donar sangre aparentemente sano, hacen un montón de pruebas. Y la verdad, normalmente la sangre debe ser gratuita. El problema, los laboratorios dicen que todas estas pruebas que se hacen de VIH, hepatitis, dengue, todo, es muy caro. Entonces, un paquete globular, si tú vas a un medio privado, necesitas, te cobran entre 7 y 10 mil pesos un paquete globular de sangre. Carísimo, carísimo. El problema no es que no se hace negocio con la sangre, el problema son todos los estudios que hacen, pero ahí lo ponen, no se dice sangre segura, sangre que le hicieron todos los estudios, ¿no? Y desafortunadamente en México no existe la cultura de la donación, no existe, no hay. ¿Por qué? Porque mucha gente dona sangre solamente cuando tienes un familiar o te lo piden de favor, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu hermano, eso, pero que yo vaya a donar sangre, eso no lo hacemos. Hay poca cultura en eso, ¿saben? Adelante, doctora. Ahora tenemos la hepatitis B. Ese es un virus de ADN de la familia Hepatophysae. Es transmisión sanguínea, sexual y perinatal. Puede producir infección aguda crónica y el daño hepático depende de gran parte de la respuesta inmune del huésped. Los factores de riesgo, pues como ya les he dicho, relaciones sexuales, esas que sean sin protección, pareja o conviviente con infección y que ya tenga hepatitis B, uso de drogas inyectables o material compartido, exposición ocupacional a sangre, tatuajes o perforaciones con material no esterilizado, hemodiálisis y nacimiento de madre infectada. Aquí que vamos a encontrar, pues puede ser asintomático, en algunos casos puede presentar fatiga, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos, dolor abdominal y artralgias. Igual vamos a tener la presencia de coliuria, hipoacolia o ictericia en los casos sintomáticos. Aquí pues esto sí parece como trabalenguas. El patrón típico va a ser la HBsAg positivo con IgM anti-HBc positivo, y también va a tener la presencia de anti-HBs negativo. Durante el periodo de ventana pues puede desaparecer el HBsAg antes de aparecer anti-HBs, y la IgM anti-HBc es particularmente útil para identificar infección aguda. En el tratamiento, pues igual vamos a tener el reposo, la hidratación y vigilancia para AINES, control de INR, bilirrubina, glucosa, creatina y estado mental. En hepatitis grave o insuficiencia hepática aguda, pues vamos a tener la hospitalización y valoración por hepatología, y en la prevención principal, pues es la vacuna contra hepatitis B. ¿Qué tiene su vacuna de hepatitis?
¿Quién no la tiene? ¿Pocos sí la tienen entonces? Sí, Sí, chicos, porque desafortunadamente nosotros estamos en el sector salud, ustedes por eso nos podemos contagiar. Antes no era fuerza, era opcional, pero ahora es, sí, me da mucho gusto. Y el problema es que no sé quién tuvo efectos colaterales, pero a mí, por ejemplo, me duele mucho la cabeza, digo, me recuerdo hace algunos años, pero sí, algunas personas somos más sensibles. Y el ejemplo se habla de la influenza, me tumbó los días, o sea, realmente cae el ruido, pero es necesario. A lo mejor una pregunta, a ver que sí me han preguntado, por ejemplo, en la clínica y jamás supe bien qué respondí. Que es que no se acordaban si ya habían, o sea, sido vacunado antes contra hepatitis. Y yo de... Es que normalmente cuando somos bebés, en el cuadro, ¿cómo se llama? La Cartilla Nacional de Vacunación, perdón, es obligatorio. Uy, perdón, yo respeto, pero muchos papás ignorantes y tontos no vacunan a los niños. Es que... Por eso hace muchos años, no recuerdo, hubo niños con poliomielitis. Sí. ¿Por qué? Porque no los vacunaban los idiotas. Y después no salieron con poliomielitis. Es que justo estaba en el módulo de vacunación y ya nos traían a de que, o sea, las que tocaban de recién nacido. O sea, pero el bebé ya estaba casi en un año. Entonces, es que lo dejan de hacer. Y es que, perdóname, la ignorancia y dicen, no es que le vacunas y le van a dar la enfermedad. Pues lo que pasa es que ustedes saben que son, ¿cómo se llama? Virus atenuados preparados para hacer tus defensas. Pero la gente piensa que los virus te van a contagiar y por eso mucha gente, ahora que fue el COVID, mucha gente no se vacunó. Digo, entre ellos, Diego Verdaguer, el cantante, no, se murió porque no se vacunó y mucha gente que yo conocí no se vacunó, perdón, por ignorancia. Pero entonces sí se podría decirles como, es que llegan, o sea, pacientes como de, es que yo perdí su cartilla de vacunación y no me acuerdo si hay... Mira, yo te voy a ser honesto, creo, no lo sé, no soy infectólogo, que si te ponen 2 vacunas no pasa nada, pero peor si no te ponen ninguna. Ajá. Entonces, aquí lo hacen mucho las campañas de vacunación para vacunar y prevenir. No, por ejemplo, cuando yo salía a Europa, y no hay problema, pero la gente que va a África les ponen una vacuna, es contra el dengue y otras protecciones, y es obligatorio. Ahora, si te estás previniendo, mejor protégete. Porque si tú vas a decir, doctora, ¿y atrás? Levanta la mano. Sí, pues, por ejemplo, yo no tengo la BCG, pero porque no había o sea, en el hospital, y aunque fuera privado, como lo da el gobierno, no, o sea, no me la o sea, pero... Ahora, digo, ya de adultos, normalmente nuestro cuerpo va a hacer defensas, nos vamos a proteger. Pero si de repente hay campañas que dicen que tienes que prevenirte, pues háganlo. Y más ustedes, chicos, más ustedes. No, actualmente, esto que dice su compañera, si tú vas a vacunarte del tétanos, está bien escasa de tétanos, de verdad, de verdad. Y yo sí la verdad, dicen que no existe, claro que existe. Yo me sorprendí mucho siendo uno en Chiapas, en Comitán. Es espantoso. ¿Cómo se llama el padecimiento cuando da tétanos? ¿Cuándo te da tétanos? ¿Cómo? Hay un padecimiento. No, es tétanos, pero ¿cómo se llama eso? Parálisis, rígida, ¿no? ¿Pero cómo se llama eso? A ver. Espástica, ¿pero qué es? ¿Cómo se llama? A ver lo que hay atrás. A ver. Pero tiene un nombre. Ajá. Que el paciente se hace hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Sí. A ver, ¿cómo se llama? Yo aquí desde el local. A ver, niños. Es una palabra, no son 2 palabritas. Pero ¿cómo digo? ¿Cómo se le llama? El padecimiento del tétano, que es una rigidez de la espalda, pero tiene un nombre. ¿Cómo? No. Y, a ver. El paciente se empieza a hacer atrás, y se fractura la columna y insuficiencia pulmonar. A ver. Parálisis espástica. Pero tiene un nombre.
Para las insertas se perdió el nombre. Opistótonos. ¿No? Epistótonos. Otro. Es lo más horrible que yo he visto en mi vida. Un chico de 19 años que se picó con un metal. Creo que 3, 4 meses después, este chico se empezó a hacer las en la espalda. Hacia atrás, hacia atrás. Horrible, horrible, porque el muchacho gritaba, ajá, ya no me acuerdo. Pero eso es otra palabrita, que es dorsal, que se van haciendo central los pacientes. Se le tronó la columna, de verdad, es la única vez que lo vi. Ese muchacho venía de campo, nunca le pusieron sus vacunas, nunca, y se murió. Pero el dolor que tuvo 2 o 3 días antes de morirse fue espantoso. Y esto se hablaba de que este chico no había recibido la vacuna de tétanos, y se diagnosticó tétanos. No lo he visto, actualmente creo que existe, y debería de ser que si te picas con un metal, pues vete a tu vacunarte, te picas o te rompes algo en la mano. La gente que anda descalzo, ese fue porque andaba descalzo el muchacho, y con la lámina con tétanos se contagió. ¿Ya lo encontraron? Dice que hay una que se llama más del arco. Pero hay otra palabra. Es que, bueno, hay embrostótonos, pero ese es hacia adelante, y pleurotótonos, pero ese es hacia un lado. No, y hacia atrás. Epistóstonos. Hay epistóstonos dorsales, porque está en latín esta palabra. Entonces hacen para atrás y se fractura la columna y hacen fractura pulmonar, o sea, Sí, se llama dorsal. Esta. Dorsalis. Algo así, porque se va a hacer lo que dijeron, no porque se puede poner. Entonces, chicos, esto desafortunadamente, ojalá se pueden vacunar antes de que entren a su internado. Las vacunas que les digan tienen que hacerlo, por favor, doctores, por favor. Y desgraciadamente ustedes, cuando eres internito, te mandan a tomar muestras de sangre. Ajá. Y en ocasiones el paciente tiene VIH, tiene hepatitis, tiene dengue, tiene un montón de cosas. Y tenemos riesgo de contagiarnos, doctores. No sé con qué. La verdad es porque siempre te dijo que era de opistótonos. Es que en español es opistótonos. Yo lo leí en latín, nada más es opistótonos. Está con unos dorsales, algo así dice. Entonces, ojalá no lo vean esas cosas más horribles que yo he visto en mi vida como médico, este paciente, y fue causa de tétanos. Entonces, aquí, chicos, es la prevención, pues ya como su compañero, es la prevención y evitarlos, ¿no? Y si tu pareja tiene hepatitis, pues ni lo ves ni que esté a 10 metros. Primero tenemos la hepatitis C, que es un virus ARN, la principal vía de transmisión es la base sanguínea. Los factores de riesgo tenemos otra vez las drogas inyectables, exposición a sangre, hemodiálisis, ataques a precios inseguros y exposición ocupacional. Una gran porción de la infección es aguda, es asintomática o anictérica. Aquí pues como vamos a diagnosticarla, el anti-HCV positivo con HCV-RNA positivo, es una infección actual, lo quiere decir que el virus está activo, y un anti-HCV positivo, pero si HCV-RNA está negativo, esta va a ser una infección inactiva en el momento, quiere decir que puede ser una infección pasada, y pues en una infección muy reciente, el RNA puede ser detectable antes de los anticuerpos. En el tratamiento para la hepatitis C vamos a tener antivirales de acción directa, que es el fosfobut de 400 miligramos, más velpatasvir de 100 miligramos. Esta va a ser una tableta al día y va a ser un tratamiento de 12 semanas. También tenemos el Caprevir de 100 miligramos más Priventavir de 40 miligramos. Esta van a ser 3 tabletas tomadas juntas, una vez al día con alimentos. La dosis diaria pues tiene que ser de 300 miligramos del primer medicamento y 120 miligramos del segundo. Este va a ser un tratamiento durante 8 semanas en pacientes sin cirrosis o 12 semanas con cirrosis compensada. Los esquemas actuales alcanzan tasas de curación hasta mayores al 95% de los pacientes, y pues no existe una vacuna contra hepatitis C.
En la hepatitis C vamos a ver que para que un paciente tenga hepatitis C previamente debe de tener hepatitis B, ya que esta no se puede replicar sin el contacto de la hepatitis B. Esta es una coinfección y se adquiere simultáneamente. Puede hacer una sobreinfección, aparece en una persona con infección previa por hepatitis B y puede asociarse con formas más graves de hepatitis. El diagnóstico se considera en pacientes con HBsAg positivo con hepatitis grave o factores de riesgo. La prueba inicial va a ser anti-HDV, confirmar infección activa con HDV-RNA adecuado, cuando existe la disponibilidad. No existe vacuna tampoco contra hepatitis C y la vacunación contra hepatitis B pues previene la infección por hepatitis C. Gracias, pregunta. Actualmente muchos hospitales, doctores, nos han escuchado, yo creo que sí, usan para esto el interferón. El interferón lo usan los hospitales que no es barato y no lo tienen todos los hospitales. Yo precisamente tengo ahorita un paciente con hepatitis C. Hace 10 años se contagió, lo voy a ver mañana porque le diagnosticaron en el López Mateos un hepatocarcinoma, un tumor de hígado, un hepatocarcinoma. Entonces, pues le habían hecho estudios, todo, y aparentemente todo estaba bien, y así, una de las complicaciones es cáncer hepático. Él tuvo hepatitis C, le estuvieron dando tratamiento, estuvo 10 años sin bronca, de repente, ¡pum!, se puso amarillo. Entonces son pacientes que les tienes que dar un seguimiento de por vida, de por vida. Este señor, pues me lo dijo un día, ¿no, doctor? Pues yo no quiero contactar a mi esposa, y me lo dijo desde que me enfermé, doctor. Tengo 10, 12 años que no he tenido vida sexual con nadie, ni besos, y estoy así, porque yo vivo con mucho miedo de contagiar, ¿no? Yo le expliqué para eso que está diciendo su compañera, que para tener hepatitis C tienes que haber tenido hepatitis B, pero el señor dice, doctor, es que yo nunca tuve, o no supe que tuve hepatitis B, y él fue por una transfusión sanguínea o algo así, ¿no? Y la verdad, mal pronóstico para este hombre. Tener mucho cuidado, y lo más importante, doctor, es la prevención. Digo, desafortunadamente nosotros estamos en el sector salud, yo como cirujano, ginecólogo, ortopedistas, a veces cortas, te fijas y no sabes si te puedes contar. Tener mucho cuidado con todo. Bueno, ahora tenemos la hepatitis C en las hepatitis virales. Este es un virus ARN. Son emisión predominantemente fecal oral, especialmente por agua contaminada. La mayoría de los casos son autolimitados. Puede producir enfermedad grave, especialmente en pacientes embarazadas, y el diagnóstico puede ser por la prueba de anticuerpos igual, anti-HEV, IgM, y en casos seleccionados pues podemos solicitar la prueba para el RNA. Y bueno, este es igual, como el resumen. Bueno, les voy a dar nada más una... Bueno, seguro se lo dieron en micro y para, pero el regreso es a la anterior. Pero una mnemotecnia para que se aprendan más o menos cuál era cada una de las hepatitis. Cuando es hepatitis C, por lo general es embarazada, se empieza con Y tenemos ahora las causas no virales. Entre ellas tenemos la lesión hepática inducida por fármacos. Esta puede presentar un patrón hepatocelular colestásico o mixto. El diagnóstico exige una historia farmacológica detallada y exclusiva de otras causas. Pues tenemos que preguntar por medicamentos prescritos, suplementos escolares y drogas. El primer paso terapéutico pues es suspender el agente sospechoso cuando sea clínicamente seguro. Entre estos, el más como relevante es la intoxicación por el paracetamol. Pues sabemos que es un hepatotóxico. En sobredosis, pues va a aumentar la producción del metabolito tóxico, y pues glutatión se agota y no puede pues seguir con la degradación, lo cual va a producir una necrosis hepatocelular, la cual puede evolucionar rápidamente a insuficiencia hepática aguda. Aquí como pues tratamiento o antídoto vamos a tener la N-acetilcisteína. Hace algunos años, hace 10 años, existe un medicamento que son los anestesiólogos que provocan hepatotoxicidad severa. ¿Alguien sabe cuál era?
en los anestesiólogos. Era un gas que usaban mucho los anestesiólogos. Iván. A ver, chicos, ahí para que vayan. Una anestesia. Alotán. ¿Por qué lo dice el doctor? A ver qué dice. A ver, luego fuerte. Bueno, ¿Cuál es el estilo, doctor? el gas anestésico antiguo, famoso por ser sumamente hepatotóxico, es el alotano. Durante las décadas de 1960 y 1980, el alotano revolucionó la medicina y fue el agente inhalatorio más utilizado en los quirófanos de todo el mundo. Sin embargo, con el tiempo los científicos descubrieron que provocaba una complicación grave conocida como hepatitis por alotano. Fulminante. Y era básicamente que, a diferencia de los gases modernos, el hígado tenía que procesar hasta un 20%, 30% del alotano inhalado. Y este proceso producía unas proteínas modificadas que activaban al propio sistema inmunitario del cuerpo, atacando y destruyendo masivamente las células hepáticas. Y el riesgo se multiplicaba de forma exponencial si una persona era expuesta al gas más de una vez en un periodo de tiempo. Entonces, ya en algunos hospitales hay su frasquito de alotano, lo ponen en la máquina de anestesia y le hacían, se lo ponen aquí, y el paciente aparentemente está bien, de repente a los 10 días se pone amarillo. Y la bronca es que si se volvió a aumentar a quirófano y se usaba el alotano, el paciente se moría de verdad. Y no le echaban siempre la culpa al cirujano, no, pues es que no fue el cirujano. ¿Y qué creen? Era el anestésico que se utilizaba. Pero actualmente muchos medicamentos que se usan, muchísimos ya son más seguros. O yo creo que nadie quisiera, doctora, yo creo que nadie quisiera entrar a quirófano, ni uno ni un familiar, que se toma el paciente en quirófano con un anestésico, que siempre ha sido el problema, ¿no? Que pasa algo y le van a echar la culpa al anestesio, que se murió por la anestesia. Pero en este caso el alotano entraba en este grupo de doctores que el paciente se moría al poco tiempo, no todos los pacientes. O si tenías una segunda exposición, el paciente casi siempre hacía hepatotoxicidad, muy grave, la hepatitis fulminante. Doctores. ¿Preguntas? No. Muy bien. Ahí te faltó eso nada más. Ajá. En la hepatitis alcohólica, pues vamos a sospecharla con el consumo significativo de alcohol, que los pacientes presenten ictericia y hepatomegalia dolorosa. Puede acompañarse de fiebre, anorexia y deterioro general. El patrón típico es de elevación de AST, que la LT. Bueno, en el tratamiento vamos a tener pues primero la abstinencia de alcohol, el soporte nutricional intensivo. Vamos a poder suplementar con multivitamínicos, especialmente complejo B, tiamina, folato y zinc. Y el tratamiento farmacológico de casos más graves, pues se opta por dar corticosteroides como en la hepatitis autoinmune puede presentarse como enfermedad asintomática, hepatitis aguda, crónica o insuficiencia hepática aguda. Esta vamos a sospechar en elevación de transaminasas sin explicación y en presencia de hipergamaglobulinemia y de IG elevada, y es necesario excluir hepatitis virales, lesión por fármacos y otras causas. El diagnóstico pues va a ser por IG sérica y anticuerpos antimúsculo liso, son especialmente estos. Y dependiendo del contexto se pide la anti-LKM1. La biopsia hepática puede ser necesaria para confirmar el diagnóstico y valorar la actividad. En la hepatitis autoinmune, pues el tratamiento es la fase de inducción. Aquí vamos a tener corticoides como la prednisona y la prednisolona. En algunos pacientes se opta por la budesonida, ya que pues, estos son pacientes que pues, no tengan cirrosis y ofrecen menos efectos secundarios en el resto del cuerpo. En la fase de mantenimiento, que se van a hacer a largo plazo, se va a utilizar la azatioprina. Y en tratamientos de segunda línea, con casos resistentes o intolerantes, vamos a tener el miclofenolato de mofetilo y ciclosporina, y en algunos casos se van a utilizar biológicos como el rituximab
pero pues estos medicamentos, como sabemos, son muy costosos y en algunos pacientes pues se puede optar por el trasplante de hígado, pero como sabemos también, pues aquí no es como algo que se haga tan habitualmente. Igual vamos a tener el acompañamiento médico dando calcio y vitamina D, ya que pues por lo mismo de que se están usando corticoides, pues no se tiene se tiende a afectar la masa ósea con ese tratamiento. Y bueno, el seguimiento pues requiere análisis de sangre periódicos para medir la baja de enzimas hepáticas y la inmunoglobulina. También vamos a tener la hepatitis isquémica, también llamada Survivor, se debe a una caída significativa de la perfusión u oxigenación hepática. En las causas vamos a tener el choque, sepsis grave, insuficiencias cardíacas, hipoxemia o hipotensión prolongada. El AST y ALT pueden alcanzar valores muy elevados. El diagnóstico se basa en el contexto hemodinámico y la exclusión de otras causas. En la hepatitis isquémica, pues vamos a tener como tratamiento, pues no existe un medicamento directo para curar el hígado. El tratamiento se centra pues en corregir la causa que pues quitó el flujo sanguíneo o el oxígeno para el hígado. Se va a restablecer la perfusión y la presión arterial. El tratamiento del evento causante, ya sea un problema cardíaco, problemas respiratorios de oxigenación o algunas infecciones. Y el soporte y protección hepática, pues solamente va a ser evitar medicamentos o toxinas que se metabolizan en el hígado y el monitoreo continuo de la función de coagulación y de la glucosa en sangre. Pues como sabemos, pues todos estos nos pueden llevar ya en casos más graves a una insuficiencia hepática aguda. Aquí es importante pues tener en cuenta que se haga un soporte general. Esto va a ser la protección neurológica, estabilidad hemodinámica e infecciosa de los pacientes, el control metabólico. En los tratamientos pues ya sea específico según la causa, como se los mencioné para el paracetamol, vamos a tener la N-acetilcisteína, antivirales para algunas hepatitis, y los inmunosupresores pueden ser para las hepatitis autoinmunes. Y pues otra vez lo de trasplante, pero pues eso no es algo que sea tan común y que podamos pues hacer. Digo, el problema de los trasplantes en México es que hay una fila, una cola de espera de 200 pacientes antes que tú. Si tú vas y necesitas un riñón, están bien, pero hay más donadores de riñón que de hígado, ¿no? Entonces, y algo importante, el hígado tiene que ser un paciente que tiene normalmente muerte cerebral, ¿no? Tú como persona puedes donar un riñón a tu familiar y te quedas con otro riñón, pero el hígado no. Y digo, hace poco una amiga, su hermano hizo una hepatitis, tenía un conectarse en la presidencia, fue a inscribirse, tenía 75, 78 personas adelantes que él. Entonces, no sé cómo le hizo, fue algo chueco. Va, inscriben a esta persona y creo que a las 3, 4 semanas le hablan, porque hubo un accidentazo en la carretera y hubo 2 donadores de hígado. A su hermano le dieron el hígado, ¿no? El problema es que cuando estás en fila de espera, cuando te toca 20 años después, ya te morís. Ese es el problema. Pero también es eso, ¿no? Digo, es el problema del hígado. Son padecimientos muy frecuentes, lo que está diciendo su compañera, y los trasplantes, pues muchas veces es la solución. El problema es que pues, hay pocos donadores y hay muchísima gente enfrente de ti. Ahora, el problema aquí, permítame, doctora, es que el medicamento, tratamientos que se usan después de ser trasplantado, se usan muchos inmunosupresores, es muy caro y es de por vida. ¿Qué pasó? Justo es lo que iba a comentar, o sea, de los inmunosupresores, ¿no? O sea, que tienen que o sea, por ejemplo, si se lo donaron como en un lapso relativamente rápido para hacer en México, tenían que haber tomado inmunosupresores antes, ¿no? No, normalmente digo antivirales, medicamentos, pero el momento en que te dan, pasan el trasplante ahorita, ¿sí? En 24 horas te tiene que dar porque si no tu cuerpo lo va a rechazar, que es el riesgo de todos los trasplantes, ¿no? Haces rechazo a lo que te pasa y esos son carísimos, los medicamentos antidepresivos son carísimos, chicos. Y exige, yo tuve un familiar que le tocó un riñón, exige forzosamente que tengas IMSS, Instituto de Seguros, IMSS de Seguro Social, porque el Seguro Social tiene programas para esos pacientes.
¿Preguntas? No, adelante. Bueno, sí, es lo último que es un algoritmo clínico para pacientes con hepatitis aguda y pues igual lo pueden registrar y pues Hígado, pero es que es muy amplio. Bueno, ahora vamos con insuficiencia hepática. Vamos a empezar primero, pues recordando que el hígado tiene muchas funciones, tanto metabólicas, sintéticas, inmunológicas y detoxificación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre cuando el hígado va a fallar? Para empezar, recordemos que justo el hígado no va a tener solo una función, sino que va a participar en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y por esto mismo, pues va a sintetizar la albúmina, los factores de coagulación, también va a metabolizar medicamentos o toxinas, va a convertir, por ejemplo, el amonio en urea, procesa la bilirrubina y pues nos va a participar en la regulación de la circulación portal y la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, cuando el hígado pues falla, todas estas funciones van a disminuir, por ende más complicaciones. Y un ejemplo claro es la disminución de la síntesis de factores de coagulación cuando aparece la prolongación del INR, que disminuye la detoxificación de amonio y va a aparecer ahorita unas complicaciones que vamos a ver, como la encefalopatía, la hipertensión portal, la citis, varices, entre otras, ¿no? Y justo, ¿qué hace el hígado? ¿Qué funciones tiene? Empecemos por el metabolismo. El metabolismo pues va a mantener una glucemia mediante pues, procesos que ya hemos conocido en otros años, como la glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis, entre otros, ¿no? Además, Ok, no, lo que dijiste, lo que dijiste de las manifestaciones, ¿no? es que sí, está más adelante, es que casi no pongo info, solo. Ok, aquí, doctores. Pero está aquí. Existe, lo van a leer en el SUROS, lo van a leer todos, se llama síndrome de Silvestrini y Corda. Silvestrini y Corda. Ahí viene todo. Ajá. Lo que está diciendo su compañero, ¿no? Y la exploración física empieza desde problema parotídeo. ¿Sí? Entonces dice, a ver si alguien lo encuentra ahorita, lo vamos a ver, que son manifestaciones. A mí me encantaba ese síndrome, Silvestrini y Corda. Yo de estudiante y me encantaba esa patología porque tiene muchos. ¿Ya lo encontraste, no? A ver, ¿no? Fuerte. Es una manifestación de cirrosis hepática asociada clásicamente con diabetes mellitus. Síndrome Silvestrini y Corda se caracteriza por la asociación de cirrosis hepática, diabetes mellitus, hiperpigmentación cutánea y en algunos casos. Históricamente se ha relacionado con la hemocromatosis, donde el depósito excesivo de hierro produce un daño hepático para el A ver, ¿alguien más? Klaus, ¿encontraste? No. Sí, aparece por parte de los psicólogos que en la cirrosis el hígado pierde capacidad para metabolizar las hormonas sexuales y se altera en esta enfermedad el eje hipotálamo hipofisio-hipotálamo. Esto aumenta los estrógenos, el hígado enfermo no metaboliza adecuadamente y hay mayor efecto estrogénico relativo, disminuye la testosterona y también existe alteración en la regulación hormonal. Eso da como resultado atrofia testicular, disminución del líbido, impotencia, ginecomastia, provoca la esplenomegalia, ya que la cirrosis produce hipertensión portal, aumenta la presión del sistema esférico, como el vaso, y da como resultado esplenomegalia. Perfecto. ¿Alguien más encontró algo? ¿Qué más? Que la diabetes se da al daño de las células beta de los islotes de Langerhans debido a que se deposita hierro. Ok. ¿Sofía? En África hay una tria, que es cirrosis hepática, ginecomastia y atrofia testicular. ¿Qué no se resolvió? Pregunta examen. Datos clínicos. Aquí no me importa el laboratorio, no. Datos clínicos. Hipertrofia parotidia, ginecomastia, puede haber hernia umbilical, red venosa colateral, atrofia testicular, en los hombres implantación ginecoide de vello púbico, es ginecoide, atrofia muscular, asterisis,
Ajá. Y hay atrofia plena hipotela. La mano, el pliegue gordito de la mano se hace delgadito. El paciente está pálido. Entonces, eso que lo vean clínicamente, esto muchos médicos ya no lo usan, clínicamente te da datos de insuficiencia y una cirrosis hepática. Entonces, si ustedes exploran y lo ven al paciente, puede estar también con ictericia, el paciente te va a dar este síndrome como una insuficiencia hepática crónica, no es aguda, crónica, por favor. Adelante. Perdón, doctor, nada más, es que mencionó un lugar en donde podíamos leer sobre En el libro Suros. yo creí que había Suros, les digo, y No, hay sí. gente que, a mí le voy a decir, el problema es que ese libro, digo, si les gustó fisiopatología y todo, hablan y comparan muchas cosas bien chistosas, que es un libro español, el doctor Suros, descanse, y manifiesta, pero ahí yo lo encontré hace muchos años. A mí hay un libro, y ese, yo les voy a decir algo, chicos, cómprenlo para toda su vida, es Signos y Síntomas Cardinales de las enfermedades de Horacio Ginich, el doctor Horacio Ginich. Ahí viene también muy descrito, es un libro, yo creo que la tercera o cuarta edición, yo compré la segunda, lo tengo ahí guardadito, y cuando tengo dudas de un paciente de la exploración, de verdad, doctores, compren Signos y Síntomas Cardinales de las enfermedades del doctor Horacio Ginich, y ahí viene muy bonito escrito por esta patología. ¿Has escuchado de fisiopatología del porquería? No. Se parece mucho a ti. Hay otro de una doctora, un gruesesote, que es una doctora que hace mucha clínica, pero aquí en México, y pues que hay muchas patologías en Europa que no hay aquí, y aquí muchas veces nos basamos en la patología mexicana. A mí no me importa China, Japón, Chile, no, me importa México, y tenemos que saber explorar a un paciente mexicano. Entonces, si consiguen ese libro, doctores, se los recomiendo para toda la vida de médicos. Horacio Ginich, Signos y Síntomas Cardinales de las enfermedades. Adelante, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, también tenemos otra función que es la síntesis, que justamente pues se va a sintetizar la albúmina y pues y factores de coagulación, ¿no? La detoxificación, que ahí vamos a tener la metabolización de fármacos, toxinas y sustancias como el amonio. La bilirrubina, que vamos a tener que capta y conjuga y excreta la bilirrubina, ¿no? También la inmunidad, por su parte, por las células de Kupffer, que participan en la eliminación de bacterias y productos provenientes justos del intestino. La circulación, que también vamos a tener que el hígado recibe aproximadamente el 75% del flujo sanguíneo desde la vena porta y tiene un papel pues central en la circulación esplénica, ¿no? Y por esto mismo pasamos ya como tal a la definición de insuficiencia hepática, que esta pues en pocas palabras es un síndrome clínico en el que existe una pérdida significativa de la función hepática suficiente para producir alteraciones sistémicas. Y aquí una distinción muy importante es que lesión hepática no es igual a insuficiencia hepática, porque justo las transaminasas elevadas pues van a indicar la principal lesión hepatocelular, y esto va a haber una imagen donde les cruce todo el proceso. En cambio, ya cuando se habla de insuficiencia hepática como tal, lo que nos interesa demostrar es la pérdida de la función mediante alteración de coagulación, hipoglucemia, encefalopatía, hiperbilirubinemia y otras presentaciones clínicas, ¿no? Y también que toda cirrosis no es insuficiencia hepática, igual eso lo recordamos. Y para esto vamos a tener una clasificación, que esta es pues la universal, por así decir, que es tanto la aguda, crónica y aguda sobre crónica. ¿Qué vamos a ver en cada una? La aguda, principalmente, pues que justo va a ser de días a semanas, sin hepatopatía crónica conocida, y esta es de aparición rápida en una persona sin enfermedad hepática crónica. La crónica es de meses a años. Aquí es donde se va a poder presentar la cirrosis o la hepatopatía avanzada, y justo es donde ya ocurre la pérdida de función progresivamente. Y por otro lado, la aguda sobre crónica es un deterioro brusco, la enfermedad hepática previa, que ya pues está presente y se precipita. Eso es a grandes rasgos. Antes de seguir, también epidemiología. De la epidemiología vamos a tener que actualmente se han movido mucho las estadísticas por lo mismo de que ha ido cambiando, y ahorita les voy a enseñar algunas clasificaciones de por qué justo está ido cambiando, pero podemos decir que a nivel mundial
Tenemos 58.4 millones de casos incidentes de cirrosis y enfermedades hepáticas. Esto fue en 2021 aproximadamente, 1.43 millones de muertes en ese mismo año, y 44.6 millones ajustados a discapacidades ya presentes, y una tasa de mortalidad estandarizada del 16.6 por cada 1000 habitantes. Y podemos ver que entre 2010 y 2021 la incidencia pues aumentó un 18%. Y ahorita vamos a ver las principales etiologías, entre ellas pues daño metabólico, hepatitis B y C, que ya nos habló ya, el alcohol. Entonces pues recordar que justo la carga epidemiológica sí pesa bastantito en todo esto. Y entonces vamos a regresar a lo que es la insuficiencia hepática aguda, que ya vamos a empezar como a la clasificación que les mencionaba. Y para eso vamos a tener justo los diagramitas. Vamos a tener que primero hay una agresión hepática, la cual nos va a llevar a una lesión hepatocelular masiva, que nos va a llevar a esta lesión, pues la pérdida de función rápida. Por eso les decía al inicio que no confundamos lesión con luego la pérdida de función, ¿no? Y aquí nos va a llevar a muchas complicaciones, pero justo las primeras en esta aguda lo que puede dar es la coagulopatía, la encefalopatía y la falla multiorgánica. ¿Qué vamos a tener? Justamente en vamos a ver cómo va a progresar la enfermedad, qué consecuencias sistémicas aparecen. Aquí vamos a poder presentar alteraciones metabólicas como hipoglucemia, hemodinámicas, lesión renal aguda, infecciones, edema cerebral, y podemos llegar hasta la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, por eso sí se considera que aunque es aguda, es una emergencia médica y el paciente debe ser valorado pues precoz para evitar como pues todo el avance de este y el deterioro. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que hace el hígado? Ya hablando un poquito más de etiologías, vamos a depender de también, como les decía en epidemiología un poquito, las causas van a depender un poquito de la región y de la población. Pero principalmente pues he encontrado que los fármacos y tóxicos, especialmente el paracetamol, que ya nos decía, también tenemos la causa viral, que pues, son las hepatitis virales, las autoinmunes, la enfermedad de Wilson, aquí entra, y otras causas menos frecuentes. Por eso lo clasificamos así como virus, indeterminada, fármacos tóxicos, isquemia metabólica y autoinmune. Aquí entraría la lotana. En su momento provocaba esto, chicos. Y el paciente se te clavaba y no lo podía sacar. Y digo, el problema es que pues, como no se sabía en ese momento, pues los médicos los demandaban y tenían bronca, ¿no? Entonces entras, te dan el gas, el lotana y se muere el paciente, pues nada contra ti. O sea, afortunadamente ya está fuera del mercado. Entonces es lo que es, bueno, en ese momento era indeterminada, pero actualmente ya se sabe, pues eso, tú ya salió del mercado. Y alguno, recuerdo que había otro medicamento, no sé, otro gas que se utilizaba, que ya no se hacen actualmente, por la toxicidad que tienen en el hígado, chicos. Gracias. Y justo, o sea, regresando al paracetamol, es importante porque justo nos produce la necrosis hepática centrolobulbar y acumula el metabolito tóxico, ¿no? Entonces, como ya no se sientan bien, debemos administrar la NACLCI. Y justo ahora pasamos de la lesión, ahora sí, a la falla. Y lo mismo, el diagrama, ¿no? Aquí vamos a resumir un poquito de la fisiopatología en las pérdidas funcionales. Pero primero, pues la disminución justo de esta síntesis, que van a disminuir los factores de coagulación y de albúmina. Segundo, nos va a dar la disminución de la detoxificación, y las sustancias como el amonio van a alcanzar pues la circulación sistémica, y esto mismo pues nos va a contribuir a la encefalopatía. Luego, como tercero, la excreción, que igual se va a ver alterada, aumenta la bilirrubina, y aquí es donde nos aparece la ictericia. Luego, como cuarto, la alteración metabólica. En esta vamos a tener que puede aparecer hipoglucemia y los trastornos ácidos base y electrolíticos, ¿no? Pero además de todo esto, es importante recalcar que la alteración circulatoria en una enfermedad ya avanzada puede terminar justamente produciendo la disfunción renal, pulmonar y cardiovascular, que ahorita es donde vamos a hablar, que creo que es lo más importante de
Y este es el que les decía, de cómo se va deteriorando, cómo va la enfermedad crónica, ¿no? Es un mecanismo progresivo, una agresión persistente puede producir pues una inflamación, la activación de las células estrelladas hepáticas, que van a producir estas células, la matriz extracelular, y pues se les va a desarrollar la fibrosis, ¿no? Entonces, hígado sano, hígado graso, fibrosis, cirrosis y cáncer, que también lo vamos a ver. Eso, maestro, que es hígado de estudiante, de interno, de R1, de R2 y adscrito. Les voy a decir algo, chicos, cuando estén en la residencia, hay servicios de ortopedia, perdón, son bien peores. Digo, los cirujanos no tenemos mucho, tenemos pero y los anestesiólogos llegan a tomar muchos sus, no sé si han oído de los llaman propofol. El propofol es un anestésico que usan, ¿no? Pero ellos lo inventaron, lo hacen más hoy, es una preparación que hacen los residentes de anestesiología, que ponen vodka, whisky, agua de horchata y arroz y no sé qué tanto, y se le pone durísimo. Ya lo van a ver, el internado, ¿no? Dicen, pásame ya, pero no hay propofol. Pero este propofol es una ampolleta, es algo que te chupas, ¿no? Y el doctor puede repetir. No me la sé, yo nunca me la he chupado, pero nunca he probado. En el departamento, lo que sea, el Coco, la Villa, es donde más los hay. Y de verdad, son unas guarapetas. Yo lo tengo en la Villa de R3. Y de verdad, chicos, de verdad, los que se voltaban a la anestesia y los de ortopedia, qué bárbaro, tomaban muchísimo. Y yo fui a rotar, yo era de Juárez, y de verdad, pues a veces si no tomas algo, dices, ay, pinche mamón, que no sé qué, son del Juárez, ¿no? Sí, la verdad, después éramos más mamoncitos, la verdad, porque eran muy pelotes, de verdad, muy pelotes. Y allá decían una demostración que se reactiva del estudiante, del interno, R1, R2, R3 y el adscrito, ¿no? Entonces, ya lo van a ver, si lo van a, no sé, bueno, pero yo lo probé, no sabe mal, no sabe mal. Es horrible, ¿eh? Claro, estás hablando con la boca seca porque ponen muchas cosas. Entonces los doy algún día que lo vea, Iván, el propofol. Prepárate un propofol, ya ves a los recetas, y hacer unas hoyotototas para todos los 50, 60 personas. Entonces, que no se les olvide esta imagen, ¿no? Alguien levantó la mano, ¿no? No sé la receta, ¿eh? Para que Sí, y justo pues al haber una inflamación persistente se activan las células estrelladas, como les había dicho. Estas células pues producen una matriz extracelular, desarrollan fibrosis, la fibrosis pues altera la arquitectura normal del hígado, forma los nódulos de regeneración y pues da la cirrosis, ¿no? Y de la cirrosis ya vamos a ver cómo se forma el cáncer, que ahí también ya son otros factores. Y recordar que puede existir una fase compensada inicialmente, pero ya cuando aparece ascitis, la encefalopatía hepática o hemorragia gastrointestinal secundaria a una hipertensión portal, ya hablamos de una cirrosis descompensada. Y esta es como que la cascada central de todo lo que venimos hablando, porque en la cirrosis va a ocurrir una alteración estructural y vascular del hígado. ¿Qué nos va a dar esto? La fibrosis y los nódulos van a aumentar la resistencia intrahepática del flujo sanguíneo y esto nos va a producir una hipertensión portal. Por lo tanto, esta hipertensión y los cambios vasculares nos van a generar la vasodilatación esplénica. En esta principalmente pues va a estar medida justo por vasodilatadores como el óxido nítrico. Y aunque el paciente pueda tener mucho líquido corporal, el volumen arterial efectivo pues nos va a disminuir. Y luego el organismo pues va a interpretar esta situación como hipovolemia activa. Para esto el sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático y la vasopresina, y que nos va a provocar la retención renal de sodio y agua, y pues que nos va a llevar a la combinación entre la hipertensión portal y entre la retención de líquido, pues nos va a llevar la cirrosis. Y pues como que yo me lo memoricé, como el paciente cirrótico está edematoso, pero fisiológicamente se comporta como si estuviera hipovolémico. Y aquí pasamos al cuadro clínico. En el cuadro clínico, ¿qué vamos a encontrar?
Esto va a depender mucho si es aguda o crónica, dependiendo en qué estadio se encuentra la enfermedad, pero en aguda pues vamos a encontrar la anorexia, las náuseas, el vómito, malestar, el dolor abdominal, la ictericia y posteriormente pues muchas alteraciones neurológicas. En la enfermedad crónica ya vamos a poder ver como fatiga, pérdida muscular, anorexia, pérdida de peso, ictericia, edema, ascitis y los datos de hipertensión portal, ¿no? Y conforme va apareciendo la descompensación, en cuanto va avanzando la enfermedad, ya vamos a ver las complicaciones que son en encefalopatía, la hemorragia variceal, las infecciones, la lesión renal y las alteraciones electrolíticas. Y esto, bueno, un poquito de lo que comentaba el doctor al inicio, de la exploración física. Pero tú eres sentado bien en tus papeles, para que no perdamos tiempo. Bueno, aquí en exploración física justo vamos a buscar datos de insuficiencia hepática como de hipertensión portal. ¿Por qué? Porque en la piel justo vamos a encontrar la ictericia, las arañas vasculares y el eritema palmar. Podemos encontrar también equimosis debido a las alteraciones hemostáticas. Y en el abdomen vamos a encontrar la citis, la circulación colateral, hepatomegalia o ya en una fase muy avanzada, también un hígado pequeño o nodular. Y la esplenomegalia por hipertensión portal. No todas tienen que estar presentes, puede estar una, dos, tres o todas, ¿no? De plano. Y en extremidades también vamos a encontrar... Y hernia umbilical. Casi todo por la misma presión encuentras una hernia umbilical desbordada en el ombligo y a veces con cambios de coloración. Arañas o red venosa colateral o abdomen, cabeza de medusa también le llaman, cabeza de medusa, se ve y es por hipertensión portal. Lo que comenta su compañera, en hombres, ginecomastia y la implantación bella ginecoide, el vello público, no se ve como un triangulito de los hombrecitos, ¿vale? Y de arriba, hipertrofia parotidia, parecen chapitos, los personas también tienen con las parotidas muy grandototas y plétora yugular, a veces se ve a nivel del cuello, se ve como brinca, es plétora yugular. Y de extremidades el edema, y también se debe de hacer sí o sí una exploración neurológica porque vamos a buscar incluso cambios de personalidad, alteraciones cognitivas, somnolencia y asterisis. Algo, chicos, en hombres, cuando ya hay mucha citis, esta tensión, pueden encontrar una bolsa escrotal gigante de líquido, se pasa del abdomen hacia los testículos, y perdón, no es bueno, pero también es de un melón. Y es agua lo que tienen ahí en los testículos. A pesar de que los testículos se hacen chiquititos, la bolsa escrotal está llena de agua, ¿ok? ¿Y qué estudios pedimos, no? Pues aquí vamos a tener el laboratorio que nos va a evaluar la lesión, la función, la etiología y los órganos afectados. Para la lesión hepatocelular vamos a solicitar ACT y ALT. Para la colestasis, LPA y GGT. Para la excreción, la bilirrubina. Para la síntesis, INR y TIMR. La síntesis, albúmina, el riñón, la creatinina, importante, porque recordemos que es una de las principales complicaciones que va a haber. Y metabolismo, pues obviamente la glucosa, ¿no? Que esto va muy de la mano de lo que ya nos había dicho justo de laboratorios. Y la glucosa, recordemos que es porque puede existir la hipoglucemia. Y también, como en todo, solicitamos la biometría hemática para buscar si hay anemia, trombocitopenia o datos de alguna infección, la creatinina, la urea, los electrolitos para evaluar función renal y alteraciones metabólicas. Y dependiendo del caso y del paciente, pues vamos a ver si necesitamos gasometría, el lactato y algún marcador. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como cirujanos de urgencias? Que te llegue un paciente con este problema de insuficiencia hepática y llegue con apendicitis. Hay que operarlos. Y desafortunadamente el tiempo de coagulación no coagula con esos pacientes, no te coagula. Entonces ahí hay que pedir plasma fresco congelado, sangre, pero decir, ¿no? Que normalmente tú haces una incisión y pues no pasa nada y cautelizas a estos pacientes, sus tiempos de coagulación están súper prolongados. Ya nos pasó una vez,
no tenemos que operar, nos salvó muchísimo el paciente. Haces un corte de músculo y te sangra, y sangra, y sangra, y sangra. Son pacientes que a veces terminan en terapia intensiva. Y no es porque está mala cirugía, porque toda su coagulación todo está muy alterado, doctores. Entonces se piden esos estudios que está aquí en la diapositiva, glucosa, y a veces pasa que el paciente hay que operarlo por urgencia. Yo tuve un paciente que falleció hace 15 días, que traía una hernia así como una manzana en el ombligo. Me dijo, doctor, opéreme. No, manzana, estaba horrible. Dije, no, José Luis, no se puede operar. Digo, lo opero y se me va a morir. Pues a los 10 días se murió mal. Entonces, digo, por insuficiencia hepática, pero son pacientes muy, muy complicados, de verdad. Y algo que pasa también, como tienen los tiempos prolongados, se lavan los dientes y sacan las encías y están escupiendo sangre. ¿Por qué? Pues porque no es que esté mal, el problema es que las encías son muy sensibles y la acumulación está severa. Y aparte, comen y vomitan sangre. ¿Por qué? Por varices esofágicas. Estos pacientes con insuficiencia hepática hacen varices esofágicas. Y es algo muy, muy delicado. Y justo esto nos lleva a lo de las transaminasas y la función, ¿no? que tienen que ver. La ACT y la LT, que son marcadores principalmente que ya vimos de lesión hepatocelular, pues una elevación muy importante nos va a indicar el daño, o sea, la lesión. Pero no significa necesariamente que el hígado esté funcionando peor a lo que estaba, ¿no? O en proporción a esa elevación, sino que para valorar realmente su función sintética nos interesa el INR y en el contexto adecuado, pues también la albúmina, que son nuestros ejemplos. También la glucosa entra ahí. Y pues además en cirrosis, el INR tiene limitaciones como predictor aislado de sangrado porque la hemostasia está pues alterada de una forma compleja. Y para esto pues va a existir el equilibrio entre factores pro y anticoagulantes. ¿Y por qué falló el hígado, ¿no? ¿O en qué momento falló? Que era lo que ya decíamos, tenemos las causas virales, tóxicas, vasculares, metabólicas, genéticas e incluso autoinmune, pero podemos solicitar serologías para hepatitis virales, también estudios autoinmunes como el ANA o el asma o las inmunoglobulinas cuando están indicados, los estudios metabólicos como la ceruloplasmina y cobre en pacientes obviamente seleccionados, y una historia farmacológica pues también muy detallada por lo tóxico que tenemos también, ¿no? Y también debemos preguntar incluso por suplementos, productos herbolarios, sustancias recreativas que puedan usar, que nos puedan llevar justo a la lesión hepática inducida por fármacos o suplementos. Tuve una paciente, doctores, una familiar, ella tomaba mucho el Herbalife, muchísimos productos para bajar de peso y todo. No es malo, no fumaba, no tomaba, y después de 7, 8 años, un poquito más, empezó con falla hepática. El médico internista empezó a explorar y resulta que ella toma muchos estos productos durante muchos años. O sea, no le estoy tirando el Herbalife porque mucha gente lo consume, pero ese tipo de sustancias, doctores, pueden provocar un daño hepático. Aguas. Yo creo que la vez lo comenté la vez pasada, se habló hace muchos años, en los 80s, 90s, y en algunas sustancias, existe una sustancia, algunos productos energetizantes tienen algo que se llama picolinato de cromo. Picolinato de cromo. Se encontró que el picolinato pudiera ser un factor para cáncer hepático y antes insuficiencia hepática, doctores. Entonces tengan mucho cuidado con eso, siempre pregunten porque puede provocar daño. Algo que es natural, aparentemente, nos puede dar doble a nuestro hígado. Mucho cuidado, por favor. Yo les sugiero a ustedes, porque muchos se toman su Monster, no sé qué tanta madre. Hay un preentreno que de hecho lo cancelaron por eso. ¿Por qué? Porque son hepatotóxicos, ¿no? De verdad, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. A mí no me gusta hacer mucho el Monster y actualmente hay un Bull, ¿no? Red Bull. Yo algún día lo probé, me dijo uno, pruébalo. Me vomité, quizá horrible, no me gusta.
Pero se han encontrado que estas sustancias, ¿quién lo consume? Sí lo consume. Muchos clientes los llegan a consumir, llegan a provocar esto, chicos, aguas con eso. Yo les sugiero que no lo consuman. Nosotros tomamos mucho café para no dormirte, pero también, por ejemplo, los choferes que hacen largas distancias toman estos energetizantes y se ha encontrado que a la larga joden el hígado. Entonces, yo sugiero que lo tomen y ustedes están chavos, no lo tomen, por favor. Sí. Porque provocan esto. ¿Sale? Adelante, ¿sí? Sí. Y justo vamos a ver que bueno, dependiendo ya, vamos a en sospecha de la enfermedad vascular, pues vamos a solicitar el Doppler y estudio. Y justamente Muy bien. que en este, pues justamente el ultrasonido va a ser la herramienta fundamental, en donde vamos a poder valorar el tamaño, la morfología del hígado, la presencia de ascitis o esplenomegalia y las alteraciones también de la vía biliar, porque también la podemos encontrar alterada. Y con el Doppler vamos a valorar el sistema portal y vascular hepático, que es lo que les vengo repitiendo porque es una de las complicaciones más importantes. Por la hipertensión portal vamos a encontrar cambios del flujo portal y la circulación colateral. Y si necesitamos mayor detalle anatómico, podemos complementar con un abdomo o una resonancia. Pero principalmente ultrasonido y Doppler. Y, bueno, también diagnóstico diferencial. Antes de decir que sí es hepático, tenemos que ver que no todo lo debemos atribuir automáticamente al hígado, ¿no? Ante la ictericia debemos de distinguir entre causas prehepáticas, hepatocelulares y poshepáticas. Ante una encefalopatía, también tenemos que descartar hipoglucemias, alteraciones electrolíticas, sepsis, fármacos, intoxicaciones, uremia y causas neurológicas. Y ante la citis también debemos considerar causas cardíacas, infecciones como tuberculosis peritoneal y otras causas de hipertensión portal. Entonces, nada más como para también tener otra visión de que no todo es hepático, aunque mayormente por esta ahora, con complicaciones. Vamos a tener que las complicaciones de la insuficiencia hepática y de las cirrosis descompensadas se van a agrupar justo por sistemas. Las neurológicas, en estas vamos a tener la encefalopatía y el edema cerebral. En las gastrointestinales o vasculares vamos a tener también la citis, la hipertensión portal, las varices y la hemorragia, que ahorita vamos a hablar de estas más en específico. Las infecciosas, que van a ser principalmente como la peritonitis bacteriana, que es así la vamos a tocar, y otras infecciones. Las renales, como la lesión renal aguda y el síndrome hepatorenal. Las pulmonares, como el síndrome hepatopulmonar y la hipertensión portopulmonar. Y las metabólicas, como la hiponatremia, hipoglucemia y las alteraciones de ácido úrico. También no olvidar las hematológicas aquí, que tenemos como alteraciones complejas de la hemostasia y la trombocitopenia. Y a largo plazo el carcinoma hepatocelular, que lo vamos a ver más adelante. Y justo ahí está, ¿no? Y ahora sí, las complicaciones. La encefalopatía hepática. En esto vamos a tener, empezando que es una disfunción cerebral asociada a la insuficiencia hepática o derivaciones portosistémicas. Su fisiología pues va a ser muy compleja y no nos vamos a meter como que tanto en eso, pero no depende únicamente del amonio, es lo que hay que tener en cuenta, y normalmente el amonio producido principalmente en el intestino nos va a llegar al hígado. ¿Qué va a hacer esto? Que se convierte en urea mediante el ciclo de la urea, ¿no? Y cuando existe ya la insuficiencia hepática o la circulación portosistémica, pues la mayor cantidad de amonio nos va a alcanzar a justamente esta circulación. ¿Qué va a pasar? Que el amonio va a atravesar la barrera hematoencefálica y es captado por los astrocitos, donde se va a convertir en glutamina. La glutamina va a favorecer las alteraciones osmóticas y las funciones del astrocito, ¿no? Y además pues nos va a participar en la inflamación sistémica, en las alteraciones de los neurotransmisores y pues también otros mecanismos neuroquímicos. Por eso principalmente esta no se debe entender solo como el amonio alto, sino como todas las complicaciones que nos llevan. Y muy importante para el diagnóstico es que el valor elevado de amonio por sí solo no va a establecer justo la gravedad de este. Y
Para esta tenemos una clasificación, que es la de West. Y va a ir por grados, que tenemos el grado 0, 1, 2, 3, 4, y el estadio de conciencia, la función intelectual, la personalidad, la alteración neuromuscular, ¿no? Obviamente en un grado 0 pues vamos a tener todo normal. En un grado 1 vamos a tener un sueño invertido, insomnio o hiperinsomnia, una alteración del cálculo o periodos cortos de atención, una euforia, depresión e irritabilidad, y una asterexis leve y tremor. En el 2 vamos a tener el letargo, la amnesia desorientado en tiempo, desorientado en tiempo, la ansiedad, la apatía, el comportamiento inapropiado y la asterexis evidente. En la 3 pues ya va a haber estupor, desorientado en tiempo y espacio, la ira, clonus, rigidez, nistagmus, babins y positivo. Y en el 4 pues ya es peor. Es coma, con o sin respuesta a estímulos, en función intelectual no va a haber, en personalidad tampoco, y midriasis o opisthostomos. Esa clasificación ayuda mucho. Y la otra de las complicaciones es justo la citis. En la citis, pues como dijimos, es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal y es una de las complicaciones más frecuentes en la cirrosis. Su fisiopato pues va a comenzar por la hipertensión portal, por eso hacía tanto hincapié en esto. Nos va a favorecer justo la vasodilatación esplénica y la disminución del volumen arterial efectivo. Como respuestas pues nos va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues el sistema simpático y la vasopresina, ¿no? El riñón pues va a retener sodio y agua y esto va a aumentar el volumen de líquido extracelular y en presencia de la hipertensión portal pues va a favorecer la generación de líquido. Bueno, aquí mismo, síntomas clínicamente pues el paciente nos va a presentar el aumento progresivo del perímetro abdominal, la sensación de la distensión, la saciedad temprana, la dificultad incluso respiratoria cuando ya es una citis importante y el aumento de peso, pero pues prácticamente es por la retención de líquido, ¿no? Y en la exploración pues vamos a encontrar la matidez cambiante y la onda acítica. Como diagnóstico pues vamos a tener que si la citis es nueva o ya existe sospecha de complicación, para esto vamos a realizar una paracentesis diagnóstica. El líquido se analiza principalmente el recuento celular con diferencial de albúminas y proteínas, el gradiente de albúminas. No, pero la... Esto, chicos, en un momento dado, lo pueden hacer ustedes. Siempre y cuando el paciente esté con el abdomen a tensión, porque a veces el paciente llega con eso, con dificultad para respirar, no puede caminar, está con la panza a tensión. Digo, yo lo hago, a ver si cómo se dice exactamente. Normalmente nosotros lo hacemos en fósil de acá derecha, una línea imaginaria. Ahí del lado derecho, al paciente lo pones con oxígeno, hay que canalizar al paciente porque hay mucha proteína y normalmente lo hacemos de este lado. Metes un punzón gris y lo vas a sacar con mucho cuidado, haces asepsia y antisepsia, lo metes, conectas un equipo de venoclisis y ¡pum!, te sale la tensión. Si lo hacen con cuidado no va a pasar nada, porque si en un momento lo pudieran hacer ustedes, créanme, y empieza a salir y hay que tomarle la presión porque a veces el paciente, y siempre con goteo rápido pero no a chorro, y esto le va a ayudar mucho al paciente que con ascitis, atención. Ajá. Yo lo he hecho muchas veces, y el paciente se va, le quitas 4 o 5 litros, hay que pasarle algo de solución porque pierde mucha proteína y el paciente le va muy bien. ¿No tienes otro barato? Bueno. Este perro te lo pone para ti. Entonces, así lo hacemos, doctores, pero es de las cosas que tenemos que hacer muchas ocasiones. Usted les va a tocar hacerlo. Y de verdad, pones el frasquito en la parte de abajo y el chorro va a salir, ¿no? Sí se hace, y a veces como médicos generales lo tenemos que hacer, doctores. Y ahí pones un campo de asepsia y antisepsia, ¿no? Digo, porque hay que usar cubrebocas, guantes y todo el dinero para que hacer una paracentesis con ascitis. Y lo que dice su compañera, un chorrito,
no hay que mandarlo a analizar. ¿Por qué? Porque hay que ver citológico y citoquímico, y a veces hay que descartar que no es un problema maligno. ¿Sale? No se problema, chicos. ¿Preguntas, doctores? ¿Huele a algo ese líquido? ¿Vale? ¿Huele a algo? A veces sí. Algo huele como si fuera pipí, por una manguera. A veces sale espumoso. No, préndalos, por favor. Y hay que mandarlo a analizarlo. ¿Sale? Chicos, el lunes nos veremos en línea. Por favor, en línea. Y yo creo que también el jueves, porque si tengo guardia domingo y miércoles en el hospital, no me da tiempo de llegar hasta acá y empezar a las 10 de la mañana. Entonces sería el lunes y jueves en línea y a las siguientes, ¿no? Sí, 8 días porque yo salgo del hospital y se hago como un poquito más de una hora, ¿no? Pero que estamos 8 días, nos conectamos y vemos, ¿no? Para terminar esto. Paso lista, no se queden dormidos, por favor. Yo sé que están en su casita, pero gracias a usted. Pero sí vamos a pasar lista temprano, por favor. Solamente te aviso para decirle cuál es el procedimiento que queda en el quirófano. No damos la clase, pero vamos a dar la clase. Ya casi acabamos, terminaremos hígado, páncreas y abdomen agudo y hasta ahí terminamos del curso. ¿Sale? Bien hígado. O sea, acabamos los Hígado, vías biliares, páncreas aguda y abdomen agudo, doctores. Para que tengamos. ¿Quién va a dar abdomen agudo? ¿Qué temas tienes asignados, doctora? ¿O qué lista? Creo que a apendicitis, ¿Apendicitis? Apendicitis, padecimientos ginecológicos, que es embarazo ectópico roto, quiste torcido de ovario, y podemos hacer algo de trombosis mesentérica, entonces pero vemos en colon una partecita, pero hablamos un poquito de nada más. ¿Cómo? Trombosis mesentérica. Trombosis mesentérica. Apendicitis, lo más quiste torcido de ovario y embarazo ectópico roto. Es lo que más frecuente vemos. ¿Sale? Que tengan excelente día, chicos. Gracias.